Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Shalom Amia, como siempre aquí en la televisión pública, en nuestro lugar de encuentro, donde nos reunimos para transmitir los valores y la cultura del pueblo judío. Un programa muy lindo por delante, un poquito más breve que de costumbre, porque tenemos una jornada especial en nuestro país. Ustedes saben, se están realizando las elecciones legislativas, así que por eso nos tenemos que acomodar un poquito a esta programación también de la televisión pública especial, que los invitamos a que lo sigan durante toda la tarde. Sin perder un segundo más, comenzamos y de esta manera. Y esta tarde tenemos la chance de hablar con Leopoldo Kulesh, que es el titular de la editorial El Zorzal. Hola Leopoldo, muchísimas gracias por esta comunicación. Nosotros desde Buenos Aires, vos desde Barcelona, España. ¿Qué tal, Brenda? Mucho gusto y muchas gracias por llamar. Bueno, y queríamos hablar con vos porque hace muy poquito salió de este libro, en realidad es un manual, ¿no? Se llama Manual para aprender Yiddish, de editorial El Zorzal, y es súper completo con la idea de poder aprender Yiddish, bueno, de forma autodidacta, ¿no? Digamos, sin ir a un curso, sin necesitar como la devolución o la guía de un profesor, de un docente, directamente con este manual. ¿Cómo fue primero la idea, ¿no? De que la editorial salga con este manual? Yo siempre quise hacer un manual para aprender Yiddish y lo más fácil era pedírselo a alguien. Y hay un profesor de Yiddish que es amigo de Lucas Fishman que me dijo, "Allá hay un manual, que es el manual canónico para aprender Yiddish, es este mismo manual que salió en Francia por la editorial Asimil, que es una editorial de enseñanza de idiomas muy famosa. Y era re fácil, había que contactarlos, comprar los derechos de autor y traducirlos. Va, no tan fácil, pero bueno. Sí, teníamos un acceso inmediato a lo que yo quería, que era un manual para aprender Yiddish ya listo, que había que traducir, adaptar y corregir. Entonces compré los Pero derechos de digo, autor y sí. los traduje. ¿Y por qué ese interés por el Yiddish, teniendo en cuenta que quizás, bueno, muchos pensaban que es un idioma, decimos un idioma, un dialecto, que obviamente no estaba yendo para arriba, sino todo lo contrario? Es un idioma, un recontra idioma. De todas formas, nadie sabe muy bien qué diferencia entre idioma y dialecto, ¿no? Algunos dicen que un dialecto es un idioma sin ejército. Eh, de hecho, el yiddish es un idioma sin ejército y sin pasaporte y sin muchas cosas, pero de idioma tiene todo. De hecho, cuando Valle Bissinger, que siempre escribió en yiddish, ganó el Premio Nobel de Literatura en el 78, eh, para evitar este tipo de confusión, empezó a decir, bueno, eh, ¿cómo se dice loco en inglés? Bueno, crazy se dice en inglés. En yiddish se puede decir Michigan, pero también se puede decir, y empieza a dar sinónimos de loco en yiddish, y está como 5 minutos, sinónimo de loco en yiddish. Es un idioma absolutamente rico, nace al mismo tiempo que el alemán, no es que nace después y se hace germánico. Nace al mismo tiempo, viene del alto alemán, como el alemán que se habla hoy en Alemania, y tiene más de 800 años. Vos sabés que muchos no saben esto, piensan que el Yiddish es en realidad como un conjunto de palabras que algunas fueron tomadas del alemán, otras del polaco, algunas hasta incluso se parecen al inglés, pero digamos, lo que acabas de explicar son pocos los que lo saben, Leopoldo. Yo tampoco lo sabía. Y en realidad mi curiosidad viene porque mi boy hablaba yiddish con mi papá y mi tía, y a mí siempre me llama la atención. Conmigo mi papá nunca habló de yiddish, pero sí lo veía hablando yiddish y era algo como, no sé, pintoresco de la familia. Después yo a los 20 años me fui a vivir a Francia, pasé 10 años ahí y ahí estudié matemáticas, hice una tesis de matemática pura y estaba muy tomado por eso y salí a caminar para tomar aire y pasé por una calle y decía un cartel, una ficha que decía si quería aprender Yiddish y un teléfono. Y llamé y fui. Y ese, en la biblioteca Medem, yo ni sabía, pero es un centro yiddishista muy central en Europa, donde daba clases Itzhak Niborski, argentino, que es un sabio, y el curso este lo daban sus 3 hijos,
jovencito, en un curso intensivo de verano de un mes, todos los días 5 horas. Fue tremendo. Y ahí fue donde yo aprendí todas estas cosas que mucha gente no sabe, pero que yo tampoco. Y descubrí la poesía de Yiddish y después me puse a hablar con mi papá las cosas que iba aprendiendo. O sea, el Yiddish, eso fue hace 30 años más o menos. Eh, Claro. y entre tanto, no es que seguí estudiando, pero sí me seguí interesando. Empecé leyendo poesía, escuchando música, tratando de mejorar un poquito mi Yiddish. Y este manual surgió así, es mi interés de contagiar esto, porque es un idioma impresionante. Pues, para, solo para conocer 10 o 20 poesías vale la pena aprender Yiddish. Es, claramente. Claro, y para de alguna manera también reconectarte con tu papá y poder ir a ese lugar que desde chiquito decías, bueno, pero ¿qué estará diciendo, no? ¿De qué estarán hablando? Y ahí te pudiste poner en ese lugar también activo y hablar vos en Yiddish con él. Sí, sí, totalmente. Y nos divertimos mucho. Él lo habla muchísimo mejor que yo. Él, Eh, su lengua materna era el yiddish, no el castellano. Empezó a hablar castellano como fue la escuela primaria. claro. Y, y la riqueza del yiddish y el sentido del humor. El humor yiddish es para mí único, es el que más me divierte, ¿no? Y que uno lo encuentra no solamente en yiddish, sino que nosotros en la editorial hacemos Asterix, las historietas de René Goscinny, que era judío polaco. Es humor yiddish, pero claramente es humor yiddish Asterix. Ni siquiera es una interpretación, es humor yiddish. Y el humor yiddish está por todos lados, no Vos me solamente en decías, los judíos. me decías, bueno, poesía, humor, hay también algunas frases, maldiciones, ahora vamos a hablar acerca de eso. Maldiciones, sí. Y Sí. antes de empezar la nota al aire, me decía Leopoldo, ¿estás en el auditorio de AMIA? Yo estuve ahí y cantando en Sí, Yiddish con mi sí. trío que se Ajá. llamaba Nu. Bueno, y yo le digo, ¿qué es Nu? ¿Qué es Nu? Y no es la palabra que con menos letras dice más cosas del universo, es imposible. Una palabra de una sola letra es imposible. De dos es lo mínimo posible. Y quiere decir, cuando dos amigos se encuentran, dicen, no, ¿cómo estás? ¿Qué tal la salud, la vida, la familia? ¿Qué pensás del futuro? ¿Qué vas a hacer ahora? Mil cosas quiere decir, pero queda clarísimo un nu en determinado contexto lo que quiere decir. ¿Y qué cantabas en Yiddish con ese trío? Los clásicos, las canciones clásicas de Yiddish, y yo toco mal la guitarra y canto, y Lucas Cohen, un gran guitarrista, y Stanislav Ligoyen, que como su nombre indica el boy, pero no importa, eh, tocaba el bandoneón, son dos músicos espectaculares, y nos iba bien. Cada vez que tocábamos llenábamos un bar chiquito, 50 60 personas, y era muy, muy divertido. ¿Por qué Sí. pensás, Lucas? Porque se está dando este resurgimiento, cada vez hay más gente que está interesada o volver a retomar, porque quizás escuchó de chicos a sus papás, a sus abuelos que hablaban en Yiddish, en algún lado está eso, pero obviamente con el paso del tiempo que uno no lo practica, bueno, se va como perdiendo. Pero también hay gente que nunca habló Yiddish y que tiene ganas de aprenderlo. Hay también oferta de obras de teatro, bueno, hay Sí. canciones nuevas en Yiddish. ¿Por qué pensás que se está dando esto? No tengo idea. Tampoco lo pensé mucho, digamos. Puedo andar interpretando, que a cada uno le pasa por un lugar distinto, ¿no? Me parece. Eh, y a mí me pasó por, esto te digo, lo escuchaba a mi abuela con mi papá y mi tía y me intrigó. Y cuando tuve la posibilidad de aprender, dije que qué suerte que tuve, ¿no? De entrar a todo universo que es una visión del mundo, ¿no? Que la podés conocer si un poco conoces el Yiddish, si no la ves de afuera. Eh, y este manual es un real manual para aprender Yiddish, no es para balbucear algunas cosas. Empezás de cero, son 85 lecciones. La primera está un poco en castellano y en fonética, Sí. pero arrancás con el alfabeto hebreo y después hablas yiddish. Y escribís con el alfabeto hebreo, cursiva, y podés leer, podés conversar. Y hay un link a las lecciones habladas en yiddish. Entonces podés escuchar, ver la pronunciación, corregir tu pronunciación.
Eh, Como decías vos, uno lo puede hacer solo, lo ideal es hacerlo en grupo, porque te divertís más, ¿no? Porque también hay Claro. chistes, historias, poesías, hay de todo. Bueno, tenés, acá lo tengo yo, es recontra, Sí, re completo. ¿Para quién pensás que sí. está dirigido? ¿Quién pensás que tiene ganas de embarcarse en esta travesía de empezar el manual para aprender Yiddish? ¿Cuánto más o menos pensás vos que podemos llegar a demorar? No sabemos nada de Yiddish. Tenemos el manual en nuestras manos y terminamos hablando, cantando. Podemos hacer un Sí, nuevo sí. una nueva versión. ¿Cuánto podemos demorar en eso? Mirá, son 85 lecciones que una por semana está muy bien, porque no son lecciones larguísimas. Ahora, una por semana es un año y pico, ¿no? Pero, pero no es tanto lo que demore, sino lo que va transcurriendo, porque se disfruta cada lección. Y no importa si no sabés todo rápido, ¿no? Eh, y la verdad que es súper disfrutable, va. A mí me pasó eso. Después cada uno lo ve. Idealmente, yo sé que es difícil, pero eh, juntarse de a 5 amigos y que cada uno esté encargado de una lección una semana y sea el profesor de los demás y charlen y discutan. Eso sería para mí lo ideal, porque se van a divertir mucho. Qué lindo esto, me gusta esa propuesta. A veces pueden aparecer también cartas, ¿no? En casa, en Sí, alguna sí, claro. familia, Sí. eh, manuscritos que están en Yiddish y que la verdad que no tenemos chance de entender o de interpretar eso. Y Bueno, a me mí me parece pasó también está. una carta de mi familia que no entendía todo, porque además era manuscrita que, o sea, como pasa en cualquier idioma, hay gente que escribe y no entiende lo que escribe. ¿No? O sea, Claro, que hacen las letras también puede pasar difíciles. Sí, claro. Pero que sí, no sea un sí, se médico. entiende, por ejemplo. Pero lo que tiene el Yiddish, que es un idioma fácil, porque, por ejemplo, hay que aprender un alfabeto nuevo, pero eso es lúdico para mí. Eh, lo que tiene el Yiddish, a diferencia del francés, por ejemplo, que lo que se lee se pronuncia. En francés, cuando decís, no sé, me, que es pero, se escribe M-A-I-S y se pronuncia me. O sea, se pronuncia una vocal que no está en la palabra, ¿no? En el Yiddish no pasa eso. No, lo que lees es lo que tenés que pronunciar. Salvo que sí, la única complicación son las palabras que vienen del hebreo, que ahí no tienen vocales. Entonces ahí medio que tenés que conocerlas. Y hay una cuanta. Pero bueno, es una aventura. Si fuera solo Es una aventura, sencillo me sería gusta. muy divertido. Sí. Decime, para terminar, Leopoldo, y desde ya agradeciéndote esta comunicación, además con la diferencia horaria, que es bastante más tarde allá en España. Primero, ¿alguna frase así que te guste mucho en Yiddish y que quieras compartir con nosotros? ¿O alguna palabra de estas también que decís, la verdad que esta palabra tiene o una riqueza por la cantidad de significados o en sí cómo suena la palabra que también tengas ganas de compartir con nosotros? Y ni te digo si querés algún pedacito del repertorio de Nu, ya con eso nos damos por hechos. Nosotros sacamos en la editorial también un libro hace mucho, de refranes y maldiciones yiddish, bilingüe, ¿no? No era en alfabeto hebreo, pero sí en fonética. Ahí tenés frases Hay una que me encanta que es A gut Wort gefindt sein Ort, que sería algo así, no sé si lo voy a traducir literal, pero toda palabra amable encuentra su lugar. Eh, y las maldiciones yiddish, o sea, que se te caigan todos los dientes menos uno y que ese te duela, ¿no? O que seas muy rico, el único de toda tu familia. Y ahí uno va entrando en el universo yiddish, ¿no? Que es refranes que te sirven, o sea, no es que para contemplar, sino que vos los aplicás y te va bien, ¿no? Y el humor así, no sé, no sé cómo caracterizarlo, no sé cómo definirlo, el humor yiddish, pero es divertidísimo, la verdad es tremendo. Y Bueno, las nosotros ya con metáforas. ganas, las metáforas, ¿no? Y alguna Mm. palabrita, estas que digan, mira, esta a mí me encanta esta palabra. Eh, En- Ay, me agarré de sorpresa, no sé.
Eh, Nosotros usamos mucho, a veces hay gente que usa mucho palabras en Yiddish y cuando le decís, mira, ¿sabes qué eso es Yiddish? Me dice, ¿de verdad? No sé, Michigan, hay mucha gente que no sabe sí, me que sigue. Michigan es en Yiddish, loco. Sí, de hecho, lo que te contaba Valle Bisinger, cuando dice que crazy se dice Michigan y también un montón de cosas, después dice que, pero en realidad en Nueva York lo más usado es Michigan, ¿eh? O sea, no crazy, Michigan. Eh, y no sé, te puedo recitar una de las canciones, pero un verso. Una muy conocida es Auf dem Weg steht der Bäum, steht der eingebogen, alle Vögel von den Bäumen seien sich zerflogen. Eh, y no te lo voy a traducir, así te dejo el misterio. Y Me lo dejás, bueno, tengo el está manual por para ahí, aprender. está en el manual, y lo vas a buscar y listo. Sí. Así que en un año y medio voy a saber qué es lo que acabas de decir. Leopoldo, muchísimas gracias por esta No, comunicación. al contrario, gracias a vos. Elena. Y nosotros seguimos de esta manera. אבל בוחר בכל יום להמשיך לחיות אני אלוף העולם בלרצות לפחות לנסות את תראי איך בסוף אחרי ההפסדים הניצחון הרבה יותר מתוק אני אלוף העולם. Y vamos a seguir hablando y escuchando Yiddish en este programa, porque en el marco de la celebración de la festividad de Sukkot para los participantes de Hofesh se realizó justamente este festejo con la participación de una cantante que tenía su repertorio en Yiddish. Estamos hablando de Yasmín Garfunkel, así que si les parece vamos a repasar lo que sucedía con esta celebración. Bueno, hoy estamos con el segundo ciclo cultural en la Sukkah para festejar la festividad de Sukkot. El año pasado hicimos el primero, este año es el segundo. Habitamos la Sukkah, como la mitzvah que nos dice. Y tuvimos el jueves pasado Segundo Mundo con música klezmer en la Sukkah, el jueves a la noche. Y hoy estamos con los participantes de Hofesh haciendo una actividad acá en la Sukkah. Con el Yiddish, trabajando el Yiddish, aprendiendo canciones y jugando un montón con el Yiddish. Y bueno, el Yiddish es parte de la cultura judía, una parte central, así que nos gusta traer y poder seguir difundiendo el idioma y la cultura Yiddish. No se olviden que nosotros tenemos una agenda cultural con un montón de cosas, con cursos, con espectáculos, conferencias. En noviembre vamos a tener el Golem cantado en ópera, así que están todos invitados a esa y a el resto de nuestras actividades a participar en la página web de Cultura, van a poder ver toda la información. Estas actividades y como muchas actividades del Departamento de Cultura nos atraviesan desde el arte y nos unen como comunidad, nos ayudan a recordar el pasado. El Yiddish es parte del pasado, pero también es parte del presente y del futuro de nuestra comunidad, y así que nos encanta poder disfrutar y seguir también a través de la música recordándolo y seguir transmitiéndolo y difundiéndolo como parte de nuestra esencial de nuestra cultura. Bueno, la verdad que en Hofesh estamos felices de articular nuevamente con el espacio de cultura, con el área de cultura de AMIA. Vinieron cerca de 110, 115 personas a esto que está ocurriendo ahora mismo con Yasmín Garfunkel. La verdad que esto nos da cuenta, por un lado, de la necesidad de estar juntos y juntas, de reforzar los lazos, pero también el lugar central que ocupa el Yiddish en nuestra cultura, en nuestra transmisión, en nuestro bagaje cultural, así que estamos re orgullosas y muy agradecidas de formar parte de este nuevo espacio, de este nuevo ciclo. Además de disfrutar la Sukkah y de disfrutar este espacio de canto, tenemos como algunas joyitas especiales. Por un lado, el taller de arteterapia que decoró la Sukkah como todos los años, pero cada año es distinto. La verdad es que los invitamos después a que vean un recorrido de la Sukkah que es preciosa como quedó este año. Y por otro lado, el taller de jardinería armó pequeños plantines, ya que coincide con la primavera, para que cada quien pueda llevarse a la casa, con lo cual estamos muy orgullosos de lo que pasa, y más cuando somos dos áreas de AMIA juntándonos con el mismo propósito, que es darle vida a la vida, así que muy orgullosa.
Cantar en Yiddish en este espacio con adultos mayores acá en Hofesh a mí me genera mucha alegría, mucha satisfacción. Lo paso muy bien porque para ellos, especialmente adultos mayores, es recordar y rememorar y vivencias y sensaciones que tuvieron seguramente de más chicos y en sus entornos familiares. Y eso les genera a ellos emociones. Y esa emoción que a ellos les generan, que a mí no me pasa exactamente porque yo no tuve esas vivencias. El Yiddish yo empecé a estudiarlo de grande por un interés personal, buscando mi identidad como artista, como cantante, en una lengua judía que se relaciona con el alemán, con los idiomas eslavos y con el hebreo, obviamente, y con la que yo entendí que me puedo identificar y que me apasiona. Pero entonces ver a ellos con esas emociones, a mí eso me genera mucho placer, aparte de que me da mucho placer cantar y compartir la música en Yiddish, ya sea con adultos mayores, ya sea con gente más joven que tal vez está en un proceso parecido al mío o tal vez no conoce absolutamente nada, y justamente acercarle esta música a gente que no conoce también me genera mucha satisfacción y es uno de mis objetivos, tanto cantando canciones populares ya más antiguas como música nueva en Yiddish, compuesta por amigos, yo de repente también he musicalizado textos en Yiddish, entonces tanto la música ya conocida como la nueva es para mí una alegría por compartirlas. Muchas gracias, Sheinen Dank. Gracias a todos, a todas. ¿Puede una actriz desafiar al poder solo con su voz? Bienvenidos a Vidas que Inspiran. Historias de personas que mediante su identidad y sus valores nos inspiran a un mundo mejor. Hoy, Tzipi Linkovsky. Tzipi Linkovsky nació en Buenos Aires en 1929, en una familia judía de origen ruso. Desde muy joven se sintió convocada por el arte, la palabra y el compromiso. En los años 50 se convirtió en una de las actrices más potentes del teatro argentino, reconocida por su intensidad y profundidad emocional. Pero Tzipi no se conformaba con los aplausos. Quería un arte que dijera algo, que denunciara, que despertara. Durante la década del 60, en plena efervescencia política, Tzipi se exilió en Europa tras recibir amenazas de la AAA. Vivió en Francia, Alemania e Israel, llevando con ella su identidad judía y su mirada crítica sobre el mundo. Fue parte del legendario Berliner Ensemble, fundado por Bertolt Brecht, y trabajó con artistas e intelectuales comprometidos con la transformación social. Su lengua madre fue el Yiddish y nunca renegó de ella. Para Tzipi, el teatro era un lugar de resistencia y memoria, y en cada personaje, en cada gesto, recordaba a quienes ya no estaban. Su voz, profunda e inconfundible, se alzó contra el autoritarismo, el olvido y la injusticia, incluso cuando el costo fue el exilio. Tras el regreso de la democracia, Tzipi volvió a Argentina. Recorrió los escenarios con obras que abordaban la memoria, el holocausto y la identidad. Se convirtió en un símbolo de la cultura comprometida, del artista que ya no calla. Una actriz no está para ser famosa, decía. Está para incomodar, para decir lo que otros no quieren oír. Su militancia fue siempre ética y estética. Como judía, como mujer, como artista, Tzipi Linkovsky encarnó la dignidad de quienes no bajan la cabeza.
En sus últimos años, siguió actuando con la misma pasión de siempre, convencida de que el teatro podía sanar, educar y resistir. Falleció en 2015 a los 85 años, dejando un legado inmenso. Su vida fue un acto político, poético y profundamente humano. Sipe nos enseñó que el arte puede ser trinchera, luz y memoria. Sin dudas, una vida que inspira. Momento de hacer una pausa. Antes, dos cosas. Por un lado, quédense porque después de la pausa vamos a ir a la cocina de Nelson, a su casa, para conocer la receta de esta tarde. Por otro, les queremos agradecer todos los mensajes que nos dejan con tanto amor, con tanto cariño en nuestras redes, en el Facebook, también en el Instagram, y los mensajes que nos dejan en nuestro WhatsApp. Ustedes saben que leemos absolutamente todo. Ahora sí, hacemos una pausa, ya volvemos. בסוף, אחרי ההפסדים, הניצחון הרבה יותר מתוק, אני אלוף העולם. העולם בלפצות, להתנצל ולרצות, לחטוא להתנקות, לחשוף להתכסות, תגידי איך כותבים שירים עם 1000 ציפיות. Seguimos en la televisión pública en este programa especial. Les decíamos un poquito más breve que de costumbre porque se están desarrollando las elecciones legislativas en nuestro país, así que bueno, vamos avanzando también nosotros bastante más rápido, sin perder un segundito más. Escuchamos a Ari Berim. Comenzamos a leer hace unos días nuevamente la Torá. Leímos Bereshit, la creación del mundo, leímos Noaj, el diluvio universal. Ahora cuentan que en el momento que Dios crea el mundo, le pide a Adán, al primer ser humano, que ponga el nombre a los animales. Pasa el primero y dice Kelev, perro. ¿Por qué Kelev? Kuló lev, es todo corazón, todo sentimiento. Luego pasa el gato y le dice Hatul. Hatul viene de la palabra lejatel, que es ocultar ciertas acciones que uno realiza. Y los ángeles, los seres espirituales, estaban fascinados, porque de cada especie Adán identificaba lo que lo hacía único, la distinción que tenía. Ahora el ser humano se llama Adam, que viene de la Adamá, de la tierra. ¿Cuál es el sentido del nombre que tiene un ser humano? Entender que venimos de algo material, de algo físico, de la tierra. Y nuestro objetivo es tomar lo material y transformarlo en algo espiritual. Esa es la definición. Tomar dinero y hacer buenas acciones. Tomar alimentos y utilizarlos para bien. Ahora no nos olvidemos que existen dos nombres. El nombre que nos ponen nuestros padres y el nombre que hacemos a lo largo de la vida. Ese nombre que hacemos a lo largo de la vida es el que nos termina definiendo. Tov Shem mi Shemen Tov. Es mejor un buen nombre que un buen aceite. Construyamos nuestro nombre todos los días. Y la receta de hoy a mí me encanta y es cuando extraño no estar más cerquita de Nelson, de su cocina, para poder probar cómo queda el plato terminado. Bueno, pero en principio lo miro con mucha atención. ערב חדש אבטיח קר, זהו זה ולא אחרת. כיבוש צנחנים מרקה יעלים, לא לא, אין לנו ארץ אחרת. ים סוף, ים המלח, ים תיכון, ים כנרת. תפיסות יומה לשבת שבאה וחוזרת. רק בחגים אוסף של כוורת. עוד מונדיאל אבל בלי הנבחרת. Shalom amigas y amigos, bienvenidos a la cocina de Shalom Amia. Hoy quiero compartir con ustedes la receta de las burrecas, muy apreciadas de la cocina sefaradí. En Israel son muy populares. En realidad la palabra burrecas viene de la palabra turca borek, entonces serían borecas, pero le decimos burrecas. Acá las preparamos con masa fila
En Israel hacen con masa de hojaldre. En Israel hay de papa, de queso, que son las más comunes, de espinaca, de berenjenas. Acá las conocemos generalmente de queso. Yo encontré una receta, una manera de hacerlas que no es ni una cosa ni la otra y quedan espectaculares. Pero primero quiero arrancar con el relleno, que es a base de ricota. Miren, acá tengo la ricota, puede ser ricota de leche entera, puede ser ricota descremada. Voy a mezclar ricota con queso rallado. El queso rallado, un queso rallado rico. Ya que está, antes de mezclar, le voy a agregar un poquitito de sal, mucho no, porque el queso rallado es salado. Un poquito de pimienta, por supuesto. Todo esto lo voy a mezclar, ya tengo el relleno hecho, facilísimo. Ahora voy con la masa. Acá en Capital se consigue fácil la masa fila o masa filo, pero en el interior es más difícil. La idea que les voy a dar lo van a poder reproducir en cualquier lugar del país. Primero quiero mezclar muy bien este relleno. Así, bien, que quede todo bien unido, bien homogéneo. Bueno, esta parte ya está. Ahora voy con la masa. Como les comenté antes, descubrí esta manera de hacerlo con la masa de las tapas de la tarta que venden en los supermercados, que venden en todo el país, hay distintas marcas. Tiene que ser hojaldrada. Miren, acá puse un poquito de harina. Con una tapa yo saco aproximadamente 8 burrecas. Un poquito de harina abajo, un poquito de harina arriba, y la voy a estirar hasta que quede traslúcida. Miren, es algo fácil de hacer. Tranquilamente pueden reproducirlo en sus casas. Así voy estirando. Una vez que estiramos la masa bien delgadita, traslúcida, y formamos un rectángulo, primero la voy a untar bien con manteca. Acá tengo manteca derretida, también lo pueden hacer con margarina. Es importante untarla muy bien. Bueno, una vez que está toda untada, llegando a los bordes, voy a espolvorearla con un poquito de almidón de maíz para que quede bien hojaldrada. Miren, es muy fácil. Un poquito de almidón acá y la voy espolvoreando. Una capa delgadita con el almidón. A ver, acá un poquito más. Ahí está. Ahora sí la voy a cortar en tiras, aproximadamente de 5-6 centímetros. A ver, voy a empezar por acá. Así voy cortando todas las tiras. Pueden hacer tiras más angostas también para hacer unas burrecas de copetín. Por supuesto, pueden hacerlas también más grandecitas. Bueno, ya está cortado. Ahora voy a poner un poco del relleno acá en cada punta. Y ya voy a comenzar a doblarlas. Miren cómo la voy doblando, formando siempre un triángulo. Así los voy doblando. Lo más prolijito que puedan. Así voy haciendo con todos. Directamente las voy doblando, dándole forma de un triángulo. Miren qué fácil que es de hacer esto. Ahí está. Después necesito una asadera o una chapa para horno con apenitas de aceite. Las voy a ir ubicando todas. Así.
Ahí está. Esta chapa ya tiene un poco de aceite. Las voy ubicando una al ladito del otro. Ya encendí el horno. Es muy importante un horno moderado, 180 grados. Así se desarrolla bien el hojaldre. Así voy poniendo todas una al ladito de la otra. Ahora las voy a pincelar con el huevo batido. Y por último, las semillitas de sésamo, abundantes semillitas. Así, bastantes semillitas arriba. Como les comenté, esto ahora va al horno moderado, 20-25 minutos. Ya les muestro cómo quedan horneadas. Acá ya tengo mis burrecas horneadas, calentitas, crujientes por fuera, tiernas por dentro, pero quiero mostrarles cómo es el interior. A ver, miren lo que es esto. Están igual que las burrecas en Israel, bien hojaldradas, riquísimas. Ya les paso la receta, así todos se animan a hacerlo en sus casas. Para preparar estas típicas y riquísimas burrecas de queso, vamos a utilizar 250 gramos de masa filo, 200 gramos de manteca derretida. Yo les di la opción hoy con las tapas de las tartas hojaldradas que venden acá en los súper. Y para el relleno simplemente 350 gramos de ricota, lo mezclamos con 150 gramos de queso rallado, sal y pimienta para el relleno. Después para la cobertura lo vamos a pincelar con huevo batido y lo espolvoreamos con semillas de sésamo. No dejen de hacer lo que es un manjar. Y de esta manera llegamos al final del programa de hoy. Gracias por acompañarnos. Como siempre, les deseamos que tengan una excelente semana. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo domingo aquí en la televisión pública. Hoy los dejamos en compañía de la programación especial. Shavuot. למה את עושה לי דמעות? לא חושבת עליי, תמיד עושה לי מנגינות, ומה יהיה עלינו? את הורסת באתי לבנות, את לא שואלת מתי, ואת יפה לי בלילות, ומי יפריד בינינו ככה? את אומרת לי פשוט, תתחיל לנגן, בקצב תיתן, ומה שיהיה פה יהיה. שיהיה לנו שבוע טוב, שבוע טוב, מן אביב ומזרחור לטוב, שבוע טוב, איך אני אוהב שאת רוקדת. למה את גונבת צמיחות? נהיה לי קר פה מדי, תשאלי בחלומות מה יהיה עלינו, גם בעצב גם בשמחות, את לא עוזבת היד, נכון עשינו טעויות, ומי יכול עלינו ככה? את אומרת לי פשוט, תתחיל לנגן, בקצב תיתן, ומה שיהיה פה יהיה.